124. Usa la opinión para la vida, pero no dejes que sujete tu alma con sus grilletes. 125. Toda ley, por más comprensiva y opresiva que sea, haya en alguna parte una ley contraria por medio de la cual sus operaciones pueden ser modificadas, anuladas o eludidas. 126. La ley más compulsiva de la naturaleza es sólo un proceso fijo que el Señor de la naturaleza ha estructurado y usa constantemente. El Espíritu lo ha hecho y el Espíritu puede superarlo, pero nosotros debemos abrir primero las puertas de nuestra prisión y aprender a vivir menos en la naturaleza y más en el Espíritu. 127. La ley es un proceso o una fórmula, pero el alma es quien se sirve de los procesos y trasciende las fórmulas. 128. Vive de acuerdo con la naturaleza, reza la máxima de Occidente, pero ¿de acuerdo con qué naturaleza? ¿La naturaleza del cuerpo o la naturaleza que trasciende al cuerpo? Esto es lo primero que debemos determinar. 129. Oh Hijo de la Inmortalidad, no vivas de acuerdo con la naturaleza, sino de acuerdo con Dios, y oblígala a ella también a vivir de acuerdo con la deidad en ti. 130. El destino es la presencia de Dios, más allá del espacio y el tiempo, de todo aquello que aún está por ocurrir en el espacio y el tiempo. Lo que Él ha visto, el poder y la necesidad, lo llevan a cabo por medio del conflicto de fuerzas. 131. Porque Dios haya querido y previsto todas las cosas, no debes tú sentarte inactivo y esperar su providencia, pues tu acción es una de sus principales fuerzas efectivas. Levanta, pues, y actúa, no con egoísmo, sino como la circunstancia, el instrumento y la causa aparente del acontecimiento que Él ha predeterminado. 132. Cuando no sabía nada, aborrecía al criminal, al pecador y al impuro, estando yo mismo lleno de crimen, impureza y pecado. Pero cuando fui lavado y fue apartado el sello de mis ojos, en mi espíritu me incliné ante el ladrón y el asesino, y adoré los pies de la ramera, pues vi que estas almas habían aceptado la carga terrible del mal y drenado por todos nosotros la porción mayor del veneno cuajado en el océano del mundo. 133. Los titanes son más fuertes que los dioses porque acordaron con Dios enfrentar y soportar la carga de su cólera y enemistad. Los dioses sólo fueron capaces de aceptar el fardo agradable de su amor y de su rapto más suave. 134. Cuando seas capaz de ver cuán necesario es el sufrimiento para el deleite final, el fracaso para la eficacia total y el retraso para la rapidez última, empezarás a entender algo, aunque débil y obscuramente, de los trabajos de Dios. 135. Toda enfermedad es un medio para un nuevo gozo de salud, todo mal y todo dolor una preparación de la naturaleza para un deleite y bien más intensos, toda muerte una apertura para una inmortalidad más vasta. ¿Por qué y cómo debe ser esto? Así es el secreto de Dios, que sólo el alma purificada de egoísmo puede penetrar. 136. ¿Por qué sufre tu mente o tu cuerpo?
porque tu alma tras el velo desea el dolor o toma deleite en él. Pero si tú quieres y perseveras en tu voluntad, puedes imponer la ley del espíritu de puro deleite a tus miembros inferiores. 137. No existe una ley férrea o ineluctable según la cual un contacto determinado deba crear placer o dolor. Es el modo en el que el alma recibe el impacto o la presión de Brahman desde fuera sobre sus miembros externos lo que determina una u otra reacción. 138. La fuerza del alma en ti, al recibir la misma fuerza desde el exterior, no puede armonizar la intensidad del contacto en términos de experiencia mental y corporal. Por ello sientes angustia, dolor o malestar. Si eres capaz de aprender a ajustar las respuestas de la fuerza en ti a los requerimientos de la fuerza en el mundo, hallarás que el dolor se vuelve placentero o se convierte en puro deleite. Justa relación es la condición de la felicidad Ritam, la llave de Ananda. 139. ¿Quién es el superhombre? Aquel que puede elevarse por encima de esta fragmentaria unidad mental cuyos ojos están vueltos hacia la materia y poseerse a sí mismo universalizado y deificado en una fuerza divina, un amor divino y un deleite y conocimiento divinos. 140. Si conservando este limitado ego humano piensas de ti mismo que eres un superhombre, eres la marioneta de tu propio orgullo, el juguete de tu fuerza y el instrumento de tus propias ilusiones. 141. Nietzsche vio al superhombre como el alma del león surgiendo del estado de camello, pero el verdadero blasón, el auténtico signo del superhombre, es el león sentado sobre el camello, que se yergue sobre la vaca de la plenitud. Si no puedes ser el esclavo de toda la humanidad, no estás preparado para ser su amo. Si no puedes hacer tu naturaleza semejante a la de la vaca de plenitud de Vasista, para que toda la humanidad pueda extraer de sus ubres sus deseos, ¿de qué sirve tu leonina superhumanidad? Nota del editor. Vasista es un célebre rishi de los tiempos védicos. Su vaca le proveía de todo lo que tenía necesidad para él, su ashram y el ejército que le protegía. 142. Sé para el mundo como el león en intrepidez y majestad, como el camello en paciencia y servicio, como la vaca en tranquila, paciente y materna bondad. Lánzate a los gozos de Dios como león sobre su presa, pero conduce a sí mismo toda la humanidad a los campos infinitos de espléndidos éxtasis para que se revuelquen allí y coma de sus pastos. 143. Si el arte no sirve más que para imitar a la naturaleza, quememos todas las galerías de pintura y pongamos en su lugar estudios fotográficos, porque el arte revela lo que la naturaleza oculta. Un pequeño cuadro vale más que todas las joyas de los millonarios y los tesoros de los príncipes. 144. Si solo imitas la naturaleza visible, no producirás más que un cadáver, un bosquejo sin vida o una monstruosidad. La verdad vive en aquello que está detrás y más allá de lo visible y lo sensible. 145. Oh poeta, oh artista, si no haces otra cosa que presentar un espejo a la naturaleza, ¿piensas tú que la naturaleza se gozará en tu trabajo? Más probablemente te volverá la espalda, pues, ¿qué le muestras tú a ella con aquel? ¿A sí misma?
No, sino un contorno y un reflejo sin vida, una vaga imitación. Es el alma secreta de la naturaleza lo que tienes que atrapar. Tienes que perseguir eternamente la verdad en el símbolo externo. Y esto, ningún espejo te lo mostrará a ti ni a aquella a quien tú buscas. 146. Hallo en Shakespeare un universalista mayor y más consistente que en los griegos. Todas sus creaciones son tipos universales, desde Lancelot Cobo y su perro hasta Lear y Hamlet. 147. Los griegos buscaron la universalidad omitiendo todos los más finos toques individuales. Shakespeare, con mayor éxito, la buscó universalizando los más raros detalles individuales de carácter. De lo que la naturaleza usa para ocultar de nosotros el infinito, Shakespeare se sirvió para relevar el Anantaguna en el hombre al ojo de la humanidad. Anantaguna, el divino dotado de atributos infinitos. 148. Shakespeare, que inventó la imagen para presentar el espejo a la naturaleza, fue el único poeta que jamás se permitió una copia, una fotografía o una sombra. El lector que ve en Falstaff, Macbeth, Lear o Hamlet imitaciones de la naturaleza, o no posee el ojo interior del alma, o ha sido hipnotizado por una fórmula. 149. ¿Dónde en la naturaleza material hallarás a Falstaff, a Macbeth o Lear? Sombras e indicios de ellos los posee, pero ellos mismos la contemplan desde muy alto. 150. Dos hay para quienes existe esperanza: el hombre que ha sentido el toque de Dios y ha sido atraído por él, y el buscador escéptico y ateo convencido. Pero los formulistas de las religiones y los loros del libre pensamiento son almas muertas que siguen a una muerte a la que llaman vivir. 151. Un hombre acudió a un científico y quiso ser instruido. Su instructor le mostró las revelaciones del microscopio y el telescopio, pero el hombre se rió y dijo: «Estos son, obviamente, alucinaciones infligidas al ojo por el cristal que usted usa como medio. No le creeré hasta que no le muestre estos milagros a mi vista desnuda». Entonces, el científico le probó mediante muchos hechos colaterales y experimentos la veracidad de su conocimiento. Pero el hombre se rió de nuevo y dijo: «Lo que usted llama pruebas, yo lo denomino coincidencias. Un número determinado de coincidencias no constituye una prueba. Por lo que respecta a sus experimentos, están obviamente realizados bajo condiciones anormales y no constituyen sino una suerte de aberración de la naturaleza». Cuando le fueron presentados los resultados matemáticos, se enfureció y exclamó: «Esto es obviamente impostura, enredo y superstición. ¿Quiere hacerme creer que estas absurdas cifras cabalísticas tienen alguna fuerza y significado?». Entonces el científico lo echó, dándolo por imbécil incorregible, pues no reconoció su propio sistema de negaciones y su propio método de raciocinio negativo. Si queremos rechazar una investigación imparcial y realizada con mente abierta, siempre podremos hallar los más respetables polisílabos para disfrazar nuestro rechazo o imponer pruebas y condiciones que hagan aparecer esa investigación como ridícula. 152. Cuando nuestras mentes están sumidas en la materia,
Piensan que esta es la única realidad. Cuando nos retiramos a la consciencia inmaterial, vemos la materia como una máscara y sentimos que solo la existencia en la consciencia posee el toque de la realidad. ¿Cuál, pues, de estas dos posturas es la verdad? Sabe Dios, pero el que tiene ambas experiencias puede decir qué condición es la más fértil en conocimiento, la más poderosa y bienaventurada. 153. Considero la consciencia inmaterial más verdadera que la material, porque en la primera conozco lo que se me oculta en la segunda, y tengo a mi disposición además lo que la mente conoce en la materia. 154. Cielo e infierno existen solo en la consciencia del alma. Ay, pero eso ocurre también con la tierra y sus landas y mares y campos y desiertos y montañas y ríos. Todo el mundo no es sino disposiciones diversas en la visión del alma. 151. Hay solo un alma y una existencia. Por ello contemplamos todos una sola realidad objetiva, pero existen muchos nudos de mente y ego en el alma existencia única. Por ello vemos todos el único objeto con luces y sombras distintas. 156. El idealista yerra. No es la mente la que creó los mundos, sino que lo que creó la mente creó los mundos. La mente solo ve erróneamente, porque ve parcialmente y por detalles lo creado. 157. Así dijo Ramakrishna y así Vivekananda. Sí, pero sepamos también las verdades que el avatar no puso en palabras y que el profeta omitió de su enseñanza. Siempre habrá más en Dios que lo concebido por el pensamiento del hombre o expresado por la lengua del hombre. 158. ¿Qué era Ramakrishna? Dios manifestado en un ser humano. Pero tras él está Dios en su infinita impersonalidad y su personalidad universal. ¿Y qué era Vivekananda? Una mirada radiante del ojo de Shiva, pero tras él estaba la mirada divina de la que él provenía, y el mismo Shiva y Brahma y Vishnu y el Om, que todo lo trasciende. 159. Aquel que no reconoce a Krishna, el Dios, en el hombre, no conoce enteramente a Dios. Aquel que conoce solo a Krishna, no conoce ni a Krishna siquiera. Pero la afirmación opuesta es también verdad. Si puedes ver enteramente a Dios en una pequeña flor insignificante, pálida y sin aroma, has alcanzado su suprema realidad. 160. Evita la trampa estéril de una metafísica vacía. Evita el polvo seco de una intelectualidad infértil. Solo vale la pena adquirir aquel conocimiento que puede ser usado para el deleite de vivir y traducido en temperamento, en acción, en creación y en ser. 161. Conviértete en el conocimiento que posees y vive en él. Así será tu conocimiento el Dios viviente en ti. 162. La evolución no ha terminado. La razón no es la última palabra de la naturaleza ni el raciocinio animal su forma suprema. Así como el hombre surgió del animal, surge del hombre el superhombre. 163. El poder de observar rígidamente la ley es la base de la libertad. Por ello, en la mayor parte de las disciplinas, el alma debe soportar y cumplir la ley en sus miembros inferiores antes de poder elevarse a la libertad perfecta de su ser divino. Aquellas disciplinas que empiezan por la libertad son sólo para seres poderosos. Los que son libres por naturaleza o que,
en vidas anteriores, han fundado su libertad. 164. Aquellos que resultan deficientes en la libre, completa e inteligente observación de una norma autoimpuesta deben ser sometidos a la voluntad de otros. Tal es la causa principal del sometimiento de las naciones. Cuando su egoísmo perturbador ha sido pisoteado por el pie de un amo, se rinden, o si todavía hay fuerza en ellos, reciben una nueva oportunidad de merecer la libertad por la libertad. 165. Observar la ley que nos hemos impuesto a nosotros mismos con preferencia a la ley de los demás, tal es el significado de la libertad en nuestra condición no regenerada. Solo en Dios y por la supremacía del Espíritu podemos gozar una libertad perfecta. 166. La doble ley de pecado y virtud nos ha sido impuesta porque no poseemos esa vida y conocimiento ideales en nosotros que guíen el alma espontánea e infaliblemente hacia su realización. La ley de pecado y virtud acaba para nosotros cuando el sol de Dios brilla sobre el alma en verdad y en amor con esplendor desvelado. El Cristo sustituye a Moisés, el Veda al Shastra. Nota del editor. Las escrituras de místico conocimiento es el Veda y las escrituras normativas de la religión hindú es el Shastra. 167. Dios en nosotros siempre nos guía correctamente, aun cuando nos hallemos en los lazos de la ignorancia. Pero en este caso, aunque la meta es segura, se llega a ella a través de rodeos y desviaciones. 168. La cruz es en el yoga el símbolo del alma y la naturaleza en su unión poderosa y perfecta, pero por nuestra caída en las impurezas de la ignorancia se ha convertido en el símbolo del sufrimiento y la purificación. 169. Cristo vino al mundo a purificar, no a realizar. Él mismo previó el fracaso de su misión y la necesidad de su retorno, con la espada de Dios, al mundo que lo había rechazado. 170. La misión de Mahoma fue necesaria, si no, habríamos acabado por creer en la exageración de nuestros esfuerzos por la purificación, que la tierra había sido creada solo para el monje y la ciudad concebida solo como vestíbulo del desierto. 171. Cuando todo está dicho, el amor y la fuerza juntos pueden salvar finalmente al mundo, pero no el amor o la fuerza solos. Por ello Cristo debió esperar a un segundo advenimiento y la religión de Mahoma, donde no está estancada, espera al Mahdi a través de la línea de los imanes. 172. La ley no puede salvar al mundo. Por ello están muertos los mandamientos de Moisés y corrompido y moribundo el sastra de los brahmanes. La ley transformada en libertad es el liberador, no el pandit sino el yogi, no monacato sino renuncia interior al deseo, a la ignorancia y al egoísmo. 173. Incluso Vivekananda una vez, en un arranque emotivo, admitió la falacia de que un Dios personal resultaría demasiado inmortal para ser soportado y que sería el deber de todo hombre de bien resistirse a él. Pero si una voluntad e inteligencia omnipotentes y supramorales gobiernan el mundo, resultará sin duda imposible oponerse a Dios. Nuestra resistencia serviría solo a sus fines y estaría en realidad dictada por Él. ¿No es mejor, pues, estudiarlo y comprenderlo en lugar de condenarlo o negarlo?
174. Si hemos de comprender a Dios, debemos renunciar a nuestros criterios humanos egoístas e ignorantes, o bien ennoblecerlos y universalizarlos. 175. Porque un hombre de bien muere o fracasa mientras el malvado vive y triunfa, ¿es Dios perverso? No veo la lógica de esta consecuencia. Primero debo estar convencido de que la muerte y el fracaso son malos, y a veces pienso que, cuando estos llegan, son en ese momento nuestro supremo bien. Pero nosotros somos las marionetas de nuestro corazón y nuestros nervios y argumentos que lo que éstos no desean o lo que no les gusta debe, por supuesto, ser un mal. 176. Cuando miro hacia atrás mi vida pasada, me doy cuenta de que si no hubiera fracasado y sufrido, me habría perdido las supremas bendiciones de mi vida. Sin embargo, en el momento del sufrimiento y el fracaso, me hallaba agobiado por el sentimiento de calamidad, porque no alcanzamos a ver más que el acontecimiento frente a nuestras narices. Nos permitimos todos esos gimoteos y clamores. Callad, corazones estúpidos, matad al ego, aprended a ver y a sentir basta y universalmente. 177. La visión cósmica y el sentimiento cósmico son la cura de todo error y todo sufrimiento, pero la mayor parte de los hombres logran solo extender el alcance de su ego. 178. Los hombres dicen y piensan, por la patria, por la humanidad, por el mundo, pero quieren decir en realidad, por mí mismo reflejado en mi patria, por mí mismo reflejado en la humanidad, por mí mismo imaginado por mi fantasía como el mundo. Esto puede ser una extensión del propio horizonte, pero no una liberación. Estar a sus anchas y estar en una amplia prisión no son una misma condición de libertad. 179. Vive para Dios en tu prójimo, para Dios en ti mismo, para Dios en tu patria y en la patria de tu enemigo. Vive para Dios en la humanidad, para Dios en el animal y en la piedra y el árbol, para Dios en el mundo y fuera del mundo. Hazlo así y estarás en la vía directa de la liberación. 180. Hay eternidades menores y mayores, pues eternidad es un término del alma y puede existir en el tiempo tanto como más allá de él. Cuando las escrituras dicen Sabati Sama, significan un largo periodo y permanencia en el tiempo o edades difícilmente mensurables. Solo Dios absoluto posee la absoluta eternidad. Sin embargo, cuando uno penetra en su interior, descubre que todas las cosas son secretamente eternas. No hay un final. No hubo jamás un principio. Sabati Sama significa periodo eterno. 181. Cuando llames a otro imbécil, como te ocurre a veces, no olvides que tú mismo has sido el supremo imbécil de la humanidad. 182. A Dios le gusta hacerse el loco a propósito. El hombre lo hace a propósito y fuera de propósito. Es la única diferencia. 183. Desde la perspectiva budista, haber salvado a una hormiga de ahogarse es una obra mayor que haber fundado un imperio. Hay verdad en la idea, pero una verdad que fácilmente resulta exagerada. 184. Alabar una virtud, incluida la compasión, exageradamente por encima de todas las demás, es cubrir con la mano los ojos de la sabiduría.
Dios avanza siempre hacia la armonía. 185. La piedad puede ser reservada, mientras tu alma establece todavía distinciones para los animales sufrientes. Pero la humanidad merece de ti algo más noble. Pide amor, pide comprensión, pide camaradería, pide la ayuda del par y el hermano. 186. Las contribuciones del mal al bien del mundo y el daño realizado en ocasiones por el virtuoso afligen al alma enamorada del bien. Pero tú no te dejes afligir ni confundir. Mejor estudia y, serenamente, comprende los caminos de Dios para con la humanidad. 187. En la providencia de Dios no existe el mal, solo el bien o su preparación. 188. Vicio y virtud fueron concebidos para la lucha y el progreso de tu alma, pero los resultados le pertenecen a Dios, que se alcanza más allá de vicio y virtud. 189. Vive dentro de ti, que no te perturben los acontecimientos exteriores. 190. No prodigues tus limosnas por todas partes con caridad ostentosa. Comprende y ama cuando ayudes, que crezca tu alma dentro de ti. 191. Ayuda al pobre mientras el pobre esté contigo, pero estudia y lucha para que deje de haber pobres que necesiten tu ayuda. 192. El viejo ideal social indio pedía del sacerdote voluntaria simplicidad de vida, pureza, estudio e instrucción gratuita a la comunidad. Del príncipe pedía guerra, gobierno, protección al débil y entrega de su vida en el campo de batalla. Del mercader pedía comercio, ganancia y devolución de sus ganancias a la comunidad por medio de donaciones voluntarias. Del siervo, labor por los demás y posesión de bienes materiales. A cambio de su servicio, estaba exento del impuesto de autonegación, del de la sangre y del de sus riquezas. 193. La existencia de la pobreza es la prueba de una sociedad injusta y mal organizada. Nuestra caridad pública no es sino el tardío primer despertar de la conciencia del ladrón. 194. Valmiki, nuestro antiguo poeta épico, incluye entre los signos de una sociedad justa e iluminada no sólo educación universal, moralidad y espiritualidad, sino también que no exista nadie obligado a comer alimentos groseros, nadie sin corona o que no haya sido ungido, nadie restringido al disfrute de los lujos miserables y mezquinos. 195. La aceptación de la pobreza es noble y beneficiosa en una clase o individuo, pero se torna fatal y despoja a la vida de su riqueza y capacidad expansiva si es perversamente organizada como ideal general o nacional. Atenas, no Esparta, es el ideal progresivo para la humanidad. La antigua India, con su ideal de vastas riquezas y vastas expensas, fue la mayor de las naciones. La India moderna, con su tendencia al ascetismo nacional, se ha hecho absolutamente pobre en vida y se ha hundido en la debilidad y degradación. 196. La pobreza no le es más necesaria a la vida social que la enfermedad al cuerpo natural. Falsos hábitos de vida y una ignorancia de nuestra verdadera organización son en ambos casos las causas culpables de un desastre que puede ser evitado. 197. No sueñes que cuando te hayas liberado de la pobreza material serán los hombres felices
o estarán satisfechos, o se verá libre la sociedad de sus males, problemas y afectaciones. Esta es sólo la necesidad primera e inferior, mientras en el interior el alma siga mal organizada, en el exterior siempre habrá inquietud, desorden y revolución. 198. La enfermedad volverá siempre al cuerpo si está en defecto el alma, pues los pecados de la mente son la causa secreta de los pecados del cuerpo. Así, la pobreza y los obstáculos volverán siempre al hombre en la sociedad mientras la mente de la raza siga sujeta al egoísmo. 199. La religión y la filosofía tratan de rescatar al hombre de su ego. Así, el reino interior de los cielos sería espontáneamente reflejado en una ciudad divina exterior. 200. La cristiandad medieval decía a la raza: «Hombre, en tu vida terrestre eres cosa maldita, un gusano ante Dios. Renuncia, pues, a tu egoísmo y vive para un estado futuro, sometiéndote a Dios y a su sacerdote». Los resultados de esto no fueron demasiado buenos para la humanidad. El conocimiento moderno le dice a la raza: «Hombre, tú eres un animal efímero y no más, para naturaleza, que la hormiga y la lombriz, una mota transitoria en el universo. Vive, pues, para el Estado y, como la hormiga, sométete al diligente administrador y al científico experto». ¿Tendrá este evangelio más éxito que el anterior? 201. El Vedanta, mejor, decía: «Hombre, tú eres de una sola naturaleza y sustancia con Dios, una sola alma con tu prójimo. Despierta, pues, y progresa hacia tu divinidad total. Vive para Dios en ti mismo y en los otros». Este evangelio, que fue conferido a unos pocos, debe ser ahora ofrecido a la humanidad para su liberación. 202. La raza humana siempre progresa más cuanto más afirma su importancia, su libertad y universalidad frente a la naturaleza. 203. El hombre animal es el oscuro punto de partida, el hombre natural del presente la variada e intrincada ruta media. Pero el hombre sobrenatural es la meta luminosa y trascendente de nuestro viaje humano. 204. La vida y la acción culminan y quedan perfectamente coronadas para ti cuando has alcanzado el poder de simbolizar y manifestar en cada pensamiento y acto, en el arte, la literatura y la vida, en la capacidad para enriquecerte, conservar tu riqueza y gastar tu riqueza, en el hogar, el gobierno y la sociedad, al uno inmortal en su inferior ser mortal.